El título de nuestra segunda formación es El Evangelio vivido sin glosa. Y ya en el inicio, nuestra regla de vida nos presenta la siguiente frase. El Evangelio vivido sin glosa, que es una expresión que será explicada más tarde, nos ofrece el camino seguro por el cual podemos encarnar toda su vida en nuestra propia vida. Ya en el inicio nuestra regla de vida nos presenta esta tan importante frase, porque esta es nuestra meta. Nuestra meta es encarnar la vida de Jesús en nuestra propia vida, es ser como Jesús. Vivimos el Evangelio, vivimos este carisma para que Él pueda ser encarnado en nuestras vidas, la persona de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Continuamos con el segundo párrafo que dice, en el final del primer párrafo de nuestras fuentes, se nos presenta el medio por excelencia, por el cual viviremos la vida de Jesús. Y este medio por excelencia todos sabemos que se refiere al Evangelio. Esto requiere que vivamos nuestra vida cristiana teniendo el Evangelio como regla absoluta. Más abajo vamos a ver que en el número 8 tenemos una definición de lo que es en sí la palabra Evangelio. Y nosotros podemos minimizar toda esa explicación diciendo que el Evangelio es el anuncio de la buena nueva. Nosotros vivimos el anuncio de la buena nueva con palabras, con acciones, con nuestra vida. Esta es nuestra regla absoluta. Anunciar con nuestras vidas la buena nueva, el Evangelio. Y eso lo tenemos como regla absoluta. Al centrarnos en la meditación y en la práctica de lo que es el Evangelio como regla de vida, como regla absoluta, encontramos en nuestros días un gran desafío. Y el nombre de este desafío es relativismo, que es tal vez una palabra conocida y muchas veces no bien interpretada, muchas veces no sabemos el significado. Entonces también van a ver que más abajo en el número 10 tenemos el significado de relativismo. Y resumiendo un poquito, podemos decir que el relativismo hoy en día en nuestra sociedad es una corriente que niega toda verdad absoluta, dejando a criterio de cada individuo, de cada persona, poder definir su bien y su propia verdad. A su respecto, ya nos alertaba nuestro Padre Fundador. No permitan que vuestra fe desfallezca en medio de las confusiones doctrinales generadas por el relativismo. Nosotros sabemos, tenemos conciencia que toda nuestra sociedad hoy en día está tomada por este relativismo. Tantas mentes están contaminadas por este relativismo y nosotros como parte de esta sociedad también corremos este peligro. Y en un nuncio del noviembre de 2011, nuestro fundador también nos decía que es necesario devolver el lugar a los diálogos adultos entre nosotros. Si yo permanezco callando, la voz profética que forma y educa, rápidamente nos volveremos iguales o peores a aquellas comunidades que un día conocimos y no quisimos entrar por causa de los comportamientos que ahí presenciamos. Por ejemplo, la del relativismo. Yo tengo mi propia interpretación acerca del carisma. Ser profetas hoy en día, en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestro trabajo, requiere una actitud adulta. Por eso nos dice la formación que es necesario que volvamos a los diálogos adultos, que ya no tengamos miedo
de anunciar, de proclamar esta voz profética que forma y educa a los demás. Y eso no quiere decir que uno es mejor o que uno es peor que el otro, sino que quiere decir que nosotros sí somos y asumimos nuestra postura de profetas en el medio en el cual vivimos, en medio de nuestros hermanos. Dice que si nosotros vamos callando esta voz profética dentro de nosotros, seremos iguales o peores a aquellas comunidades que un día conocimos y no quisimos entrar, no quisimos formar parte por causa de los comportamientos, por causa de los testimonios, malos testimonios que tal vez ahí presenciamos. Y por ejemplo, el relativismo. A mí me gustaría decir en este pequeño párrafo que es triste comentar sobre eso, es muy triste, pero sabemos que muchas comunidades, muchas congregaciones se pierden a causa de eso, se pierden a causa del relativismo. Yo vivo el carisma a partir de mis propias verdades, a partir de mis propias interpretaciones. Y es ahí cuando los carismas comienzan a ser malinterpretados y en sí comienzan a ser destruidos por los mismos miembros. Vamos al siguiente párrafo que dice que en la última parte de este enuncio, nuestro fundador define el término relativismo para nosotros como fraternidad, diciendo que el relativismo es un desvío de postura y comportamiento delante de nuestro propio carisma. Como dijimos antes, es la interpretación según mis propios conceptos, según aquello que me parece que me da más placer, aquello que me parece más fácil, es aquello que más me conviene, así podemos decir. Pues así queda claro que relativizar el carisma, esto es someterlo a mis interpretaciones personales, es también relativizar el propio evangelio. Es por eso que el relativismo es tan peligroso, porque al relativizar mi carisma, yo relativizo el evangelio. Yo paso a vivir el evangelio, a tener mis propias interpretaciones sobre el evangelio. ¿Por qué? Porque sabemos que un carisma es una inspiración dada por el Espíritu Santo, por la cual determinado instituto religioso vive el evangelio. Por eso se nos hace claro que negociar, negligenciar, desvirtuar o instrumentalizarlo es cometer errores uno con el otro. Y dice que nuestro padre fundador, al hablar sobre el remedio para este mal, él comentaba sobre la carta del Papa Francisco, Alégrense. Y dice que la radicalidad evangélica no es solo para los religiosos. El Papa dice en su carta que hoy en día nosotros vivimos una crisis de fidelidad y que para curarnos de este mal, de esta crisis de fidelidad, necesitamos alimentar nuestra relación con Jesús, con aquel profetismo que es propio de la vida religiosa, la cura para nuestra crisis de fidelidad es alimentar nuestra relación con Jesús de acuerdo con el profetismo que es propio de la vida religiosa. ¿Por qué? Porque profetismo no es otra cosa sino la valentía, el coraje de testimoniar que nosotros no aceptamos la cultura de lo temporal, de lo provisional. Esta cultura que fue denunciada innumerables veces por nuestro Papa Emérito Benedicto XVI. Y él denunciaba esta cultura de lo provisional o de lo temporal
como la dictadura del relativismo. Y es tan fuerte porque él denuncia como la cultura del relativismo, porque una dictadura es algo a lo que mismo sin querer muchas personas se van sometiendo. La sociedad se ve obligada a someterse a una dictadura, y es esto lo que hoy acontece hoy en día con el relativismo. Nuestra sociedad se ve obligada a contaminarse por el relativismo. Y nos dice el Papa Benedicto XVI que se va construyendo una dictadura del relativismo. Este relativismo no reconoce nada como definitivo y que deja solo como última cosa al propio yo con sus deseos. Ya no interesa las verdades que la religión me presenta, ya no interesan las verdades del Evangelio, solamente interesan las verdades que me convienen, las verdades que yo mismo voy creando. Y en esta lista de los remedios contra el relativismo aparecen la palabra radicalidad, profetismo, valentía o coraje y testimonio. Entonces vemos que en el fondo este documento de nuestro Santo Padre, el Papa, en realidad quiere afirmar que el Evangelio sí posee verdades absolutas y que esa cultura de lo provisional, esa cultura del relativismo, esa cultura de lo temporal, que ya no reconoce nada como definitivo y que tiene sus propias verdades e interpretaciones, es mundana, es falsa, es frágil y nos engaña fácilmente, porque muchas veces nos da la chance de satisfacernos y nosotros nos vemos engañados y contaminados fácilmente por culturas, por dictaduras del relativismo. Y solamente opciones definitivas pueden dotar al ser humano de sentido acerca de su existencia. Cierta vez nuestro fundador hacía un comentario sobre una reunión que el Papa Benedicto XVI tuvo con superiores y superioras mayores en el Vaticano, reflexionando sobre algunos aspectos particularmente actuales e importantes de la vida consagrada. Y nuestro Papa decía que los hombres de hoy sienten un fuerte apelo religioso y espiritual, pero que están prontos para escuchar y seguir solo a quien vive con coherencia la propia adhesión a Cristo. Y es por eso que nosotros vemos que el testimonio es tan importante. Testimoniar con nuestra vida es tan importante. Porque tantos hombres, tantas mujeres sienten un fuerte apelo para aquello que es la religión, pero que ellos solamente van a decir que sí, solo van a tener coraje, valentía de seguir a partir de alguien a partir del testimonio de alguien que vive con coherencia su adhesión a Cristo. Y aquí es interesante notar que están ricos de vocaciones justamente aquellos institutos que han conservado o escogido un estilo de vida generalmente muy austero y de todas las formas fieles al Evangelio, y el Evangelio vivido sin eglosa. A partir de este comentario del Papa Benedicto XVI para estos superiores y superioras mayores, esto fue en el año 2008, a partir de lo que él nos cita sobre la importancia de dar testimonio, de vivir con coherencia nuestra adhesión a Cristo. Nuestro Padre Fundador decía que esa es la comprobación magna
de que verdaderamente la vida que nosotros, pobres de Jesucristo, fraternidad, el camino llevamos, expresa el deseo de la Santa Madre Iglesia. Continuamos con el siguiente párrafo que dice: si decimos, como vimos en el texto anterior, en nuestra primera formación, que queremos Jesús todo y ser todo de Jesús, necesitamos un camino que nos ofrezca total seguridad y garantía de que nos encontraremos con la vida y promesa de salvación de aquel que nos llamó. Y este camino se llama Santo Evangelio. Y este Santo Evangelio nosotros no queremos vivirlo de cualquier manera. No queremos vivirlo de acuerdo a nuestras propias interpretaciones, de acuerdo a nuestras propias verdades. Es por eso que tenemos una regla de vida, porque nosotros queremos vivir el Evangelio sine glosa. Y en la explicación de esta expresión latina, nuestro padre fundador dice que sine glosa es sin derecho a interpretaciones particulares. Nosotros, Fraternidad del Camino, pobres de Jesucristo, laicos, jóvenes, consagrados, todos los que formamos parte de este carisma, somos llamados a vivir el Evangelio sine glosa, y eso quiere decir el Evangelio sin derecho a nuestras propias interpretaciones personales, sin derecho a aquello que yo pienso, aquello que yo quiero, aquello que me da placer, aquello que me conviene. Y en un libro que dice, es la introducción general a la Biblia, nos trae una reflexión sobre este tema. Es necesario en la interpretación de la Sagrada Escritura no fiarse ciegamente de nuestro propio juicio, sino con humildad someter nuestro juicio al de la Iglesia, que por divina disposición es la depositaria e intérprete por excelencia de los libros inspirados. Tales disposiciones, dones divinos, deben pedirse de Dios con asidua oración, con asidua súplica. Y la Iglesia no solo propone el texto sagrado, las Sagradas Escrituras, como cotidiana reflexión y como estudio de los fieles cristianos, sino que fervorosamente recomienda y concede a los fieles especiales indulgencias a todos aquellos que cada día hagan de las Sagradas Escrituras una lectura espiritual. En este pequeño párrafo a mí solamente me gustaría resaltar que no confiar en nuestro propio juicio delante de la interpretación de las Sagradas Escrituras, sino que someterlo al juicio de la Iglesia que ha recibido un don especial para interpretarlo, no significa que todas aquellas experiencias que nosotros hemos vivido con la palabra de Dios no sean verdaderas. No se refiere a eso, no se refiere sobre nuestras meditaciones y sobre aquello que el Señor nos habla a través de las Sagradas Escrituras personalmente, sino que se refiere a la interpretación de las Sagradas Escrituras según nuestro propio gusto, según nuestro propio interés. Se refiere más a la interpretación literaria. En el siguiente párrafo vemos, es justamente a partir de la vida, a partir de las enseñanzas y de los actos de Jesús de Nazaret contenidos en las páginas de los Evangelios. Es de ahí que sustraemos el modelo por excelencia de obediencia y correspondencia a la voluntad de Dios. Y nuestro fundador nos afirma a partir de eso, en un nuncio de octubre del 2013, nuestro santo carisma
nos pide que coloquemos en el centro de nuestras vidas a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ya no soy yo mismo, ya no es mi trabajo, ya no es aquello que me interesa el centro de nuestra vida. Como parte de la fraternidad de los pobres de Jesucristo, como parte de un carisma que vive el Evangelio, yo coloco en el centro de mi vida la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ahí, coloquemos paciente y tenazmente todo nuestro esfuerzo en la imitación de aquellos rasgos vitales de su vida. A partir de que nosotros colocamos a nuestro Señor Jesucristo en el centro de nuestras vidas, es ahí que nosotros podemos imitar cuidadosamente, tenazmente, pacientemente, porque lleva tiempo, los rasgos vitales de su vida. Pacientemente, porque lleva tiempo y porque nosotros siempre caemos, siempre cometemos errores. Debemos ser pacientes con nosotros mismos en relación al seguimiento de Cristo, porque somos imperfectos y caemos. Si Jesús está en el centro, es a partir de ahí que derivan todas las cosas. En el siguiente párrafo vemos: es en la vida del Maestro que el discípulo encuentra el motivo y la razón de ser de su seguimiento. Es a partir del Maestro que nuestro seguimiento, que nuestros pasos tienen motivo, tienen razón. Es en el modelo en que nosotros nos centramos. Es lo que el modelo nos enseña, es lo que el modelo es para nosotros. Y de este modo, delante del Evangelio, el objetivo del cristiano no es simplemente saber en un conocimiento teórico sobre las realidades que rodean la vida del Señor, sino sobre todo buscar conocer para poder amar más. Eso quiere decir que nosotros, estudiando, meditando las páginas del Santo Evangelio, no es con el simple objetivo de saber más, de saber, para mostrar que sé, sino que este objetivo, el objetivo de saber más, de buscar saber más sobre Jesús de Nazaret, sobre su vida a través de las páginas del Evangelio, es para poder amarlo más. Nosotros conocemos para poder amar, buscamos conocer porque queremos amar más. Y es amando más que podemos permitir que su existencia y su vida se encarnen en nuestra propia vida. Es solamente amando más que nosotros seremos capaces de permitir, de aceptar que la vida de nuestro Señor Jesucristo se manifieste, se encarne en nuestra propia vida. Pasamos al siguiente párrafo que dice: delante de esta reflexión presentada hasta ahora, depende de nosotros tener una actitud coherente acerca de nuestra fe en el Santo Evangelio. Si decimos que realmente creemos y encontramos el camino seguro por medio del Evangelio, entonces debemos preguntarnos: ¿cuál es el lugar que Él ocupa, que el Santo Evangelio ocupa en mi vida, en mi día a día, en mis diálogos, en mis tareas diarias? Y sabemos, cada uno de nosotros sabemos, tenemos conciencia de que este intentar vivir todos los días y tener presente al Santo Evangelio en todos nuestros diálogos, en todo lo que hacemos diariamente, es algo muy difícil. Porque muchas veces es muchísimo más fácil centrarnos en otras cosas.
centrar nuestros temas de conversación en otras cosas, centrar el sentido de nuestras tareas diarias en otras cosas, buscar otras cosas en mi día a día. Nosotros nos perdemos fácilmente nos perdemos y difícilmente volvemos al foco cada vez que desviamos nuestra mirada. Para concluir con esta reflexión, meditaremos a partir de 3 preguntas. La primera pregunta: ¿será que mis decisiones para la conducción y administración de mi vida son tomadas a partir de la reflexión sobre la vida de Jesús de Nazaret contenida en los 4 evangelios? ¿Será que realmente busco conocer el evangelio, saber lo que el evangelio me enseña y a partir de ahí poder tomar decisiones en mi vida? A partir de las decisiones, a partir de la vida de Jesús de Nazaret, yo tomo mis decisiones. La segunda pregunta: ¿aún existe en mí el deseo de conocimiento de la persona de Jesús cuando estoy delante del evangelio? Ya sea en mi oración personal, en la sagrada liturgia de la misa, u otro momento cuando Él es leído o proclamado. En esta segunda pregunta nosotros somos llamados a analizarnos personalmente cuál es el deseo que prevalece en mí durante la lectura del Evangelio, ya sea personalmente, ya sea en la Santa Misa o cada vez que lo escuchamos. ¿Cuál es el sentimiento, el deseo que prevalece en mí cuando escuchamos, cuando leemos el Santo Evangelio? Este sentimiento puede ser, o este deseo, conocer más, amar más, poder imitar a la persona de Jesús. Nos evaluemos personalmente cuál es el deseo cuál es mi deseo personal delante del Evangelio. Y la tercera pregunta es: en las 24 horas de mi día, ¿hay un momento en que me reservo exclusivamente para la lectura orante del Evangelio? Si todavía no tenemos un tiempito dedicado para la lectura orante del Evangelio, es hora de que podamos comenzar a tenerlo. Y terminamos nuestra formación con las palabras de San Jerónimo, que dice que era el traductor enamorado de las Sagradas Escrituras. Y él nos dice: pago lo que debo, obediente a los preceptos de Cristo, que dice: busca en las Escrituras, busca y encontrarás. Así como no se me ocurre escuchar a los judíos: erráis sin conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Si según el apóstol Pablo, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y el que ignora las Escrituras ignora el poder de Dios y su sabiduría, podemos deducir que ignorar las Escrituras es ignorar al propio Cristo.